Bien, chicos, jóvenes estudiantes del nivel pre, dentro del curso de geografía, para esta semanita nos toca trabajar en cuanto a lo que son los factores del clima. A ver, chicos, jovencitos, determinemos algunos criterios. La anterior semana, con esta semana, lo que se está estudiando son los factores y la anterior hemos estudiado los elementos del clima. ¿Está claro? Listo. Ahora, los factores del clima son constantes, quiero que me entiendas. Mientras que los elementos del clima son variables. Ahora, profesor, ¿cómo? Vamos a partir de esto. Cuando yo te hago mención que los factores del clima son constantes, dentro de eso nos vamos a dar cuenta que la altitud, la latitud, la continentalidad, la oceanidad, el relieve, las corrientes marinas y la exposición según la orientación son, como su mismo nombre dice, constante. Ya se puede determinar a qué altitud se encuentra una ciudad. Si yo determino Huancayo se ubica a 3.225 metros sobre el nivel del mar. Y esa altitud va a determinar, de acuerdo a la altitud, a los metros sobre el nivel del mar, me va a determinar ¿qué cosa? El tipo de clima. Lima se ubica de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Esa altitud me va a determinar un tipo de clima. Vuelvo a repetir. Por eso se dice que los factores del clima son constantes, mientras que los elementos que hemos estudiado la anterior semana son variables. Las precipitaciones pueden variar. Hoy día puede caer muchas precipitaciones, mañana no. A eso hace alusión sobre los elementos. ¿Está claro? ¿Sí? Listo, mira qué interesante. A ver, a manera de cultura, de cultura general y de repaso. La anterior semana hemos determinado qué elementos tenía el clima. ¿Qué elementos tenía? El primero es la radiación solar, luego es la temperatura, luego es la nubosidad, luego es la humedad, luego es la presión atmosférica y los vientos principalmente, ¿no? Si te das cuenta, todo esto se indica específicamente los elementos que van a variar en un momento determinado. La temperatura ahorita, en estos momentos, siendo específicamente las 4 de la tarde, nos determina un grado de temperatura acá. Tendríamos que agarrar un termómetro para saber. Más tarde, dentro de 3 horas, determinaremos otra variación de temperatura. Entonces, a ese cambio, hace mención, a eso se llama que los elementos son variables. ¿Está claro? Listo. ¿Y los factores qué son? Hablen. Los factores son, ¿qué cosa? Constantes, ¿no? Porque ya están determinados dentro de nosotros. ¿Está claro? Listo. Tomando en cuenta eso, vamos a empezar la clasecita. Sin antes tomar en cuenta la diferenciación entre clima y tiempo atmosférico. El clima es un estudio prolongado de los fenómenos meteorológicos que ocurren en un cielo, aproximadamente por 30 años, ¿no? Mientras que el tiempo atmosférico es variable y cambia, ¿no? En estos instantes yo podría determinar el tiempo atmosférico de esta zona es un soleado, es despejado, ¿no? Más rato llueve, diré que está lluvioso. Entonces tengan en cuenta ya, mientras el clima ya está indicado de acuerdo a los elementos y a los factores del clima, ¿no? Listo. Ahora, dentro de los factores del clima que determinan a los elementos, vamos a ver que existen dos: los factores cósmicos y los factores geográficos. ¿Por qué se llaman factores cósmicos? Porque son aquellos factores que provienen o están fuera de la Tierra. Dentro de estos factores que van a determinar un tipo de clima en una parte del planeta Tierra está la forma de la Tierra. Ustedes saben que la forma de la Tierra es achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. Y como es achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador, la radiación solar va a llegar en distinta manera. ¿A dónde va a incidir más la radiación solar? Llegará específicamente a la línea ecuatorial. Esto será una zona cálida, mientras que hacia los polos la radiación solar llega con menor
incidencia. Y eso hace a que los polos sean zonas frías. Entonces, un factor que hace a que los climas sean distintos en el planeta Tierra es la forma de la Tierra. ¿Me entendieron? Listo. Otro, el movimiento de rotación. El movimiento de rotación y la inclinación del eje terrestre va a generar específicamente a que los climas sean distintos. Igual manera, el movimiento de traslación genera las estaciones del año. Y estas estaciones del año van a hacer a que los climas varíen de una temporada a otra, cada 3 meses, ¿no? Por eso es que tenemos 4 estaciones y lo vamos a diferenciar. Igual manera, la energía solar, ya te dije, lo que incide sobre la Tierra, en algunos lugares del planeta llegará con mayor incidencia y en otros en menor. Igual manera, la inclinación del eje terrestre. La inclinación del eje terrestre y el movimiento de traslación me genera específicamente las traslaciones del año, las estaciones del año. Bien, y dentro de los factores geográficos, ¿a quiénes vamos a tener? La altitud, metros sobre el nivel del mar y metros bajo el nivel del mar. Entiendan, cuando yo específicamente hablo de la altitud, vas a determinar específicamente a cuánto de altura se ubica una zona. Si una zona se ubica a menor altitud, la presión será mayor. Si una ciudad se ubica a mayor altitud, la presión será menor. ¿Está claro? Listo. Seguimos. Entonces, ahora lo que vamos a determinar de igual manera es la latitud. Ya te dije, la latitud es respecto a la línea ecuatorial. Ustedes saben y hemos trabajado a lo largo de los anteriores bimestres que la línea ecuatorial se ubica a 0 grados ¿de qué? De latitud, y los polos se ubican a 90 grados ¿de qué? De latitud. A menor latitud, mayor temperatura. A mayor latitud, menor temperatura. ¿Está claro? Listo. Entonces tengan en cuenta que de acuerdo a la latitud, también el clima va a cambiar. Por eso es que si tomamos la línea ecuatorial, vamos a ver las zonas térmicas. Zonas térmicas tropicales, zonas térmicas templadas y zonas térmicas frías. Hasta los 30 grados, hasta esta parte vamos a encontrar las zonas tropicales. Hasta acá, las zonas templadas. Y de esta zona, las zonas frías. Miren, ve. Entonces la latitud también determina. La continentalidad, claro, la continentalidad también va a ser a que el clima sea distinto. El clima de África con el clima de América del Sur serán distintos. La oceanidad, no te olvides que los océanos son termorreguladores que van a almacenar radiación solar para poderla emitir en las noches, para que esas zonas no sean zonas frías, o ya sean los océanos o ya sean los lagos, ¿no? Ejemplo, el lago Titicaca es un termorregulador para que la zona del Collao, la meseta del Collao, no sea una zona tan frígida. La oceanidad, y de acuerdo específicamente ya a las corrientes marinas, se va a determinar un tipo de clima, ¿no? Las corrientes frías y las corrientes cálidas. Y los relieves de igual manera van a determinar nuestros climas, ¿no? Y la exposición según la orientación es de cómo se va posicionando en el transcurso de las 24 horas el sol, ¿no? En algunos momentos saldrá por el este y se ocultará por el oeste. Eso va a determinar algunas características. Entonces, jovencitos, los factores del clima se dividen en dos, los cósmicos y los geográficos. Los factores determinan a los elementos del clima, porque estos factores sí o sí ya están determinados, ¿no? Ya están o son constantes. Otro de las características, los factores cósmicos están fuera del planeta, ya les dije, ¿no? Provienen fuera del planeta. Y 3, los factores son constantes, mientras que los elementos son variables. ¿Listo? Vamos. Ahora, tomando en cuenta esto que estamos hablando acerca de los climas, vamos a ver acerca de los climas del Perú.
Se dice que nuestro clima en nuestro territorio peruano son climas variados. Yo puedo visualizar acá en la ciudad de Huancayo, que tiene un tipo de clima. La ciudad de Huánuco tiene otro tipo de clima. Lima tiene otro tipo de clima. Y Piura tiene otro tipo de clima. Mira, ¿ve? Entonces tengamos en cuenta que nuestro Perú es una síntesis climática. Es un número o una variedad de climas que existen dentro de todo nuestro territorio. Y principalmente lo vamos a clasificar en tres, ¿no? El clima de la Amazonía, de la selva propiamente dicha, selva alta, selva baja, que es un clima tropical. ¿Y cómo lo identificamos a este clima tropical? Obviamente porque la temperatura es elevada. De igual manera se considera a una zona muy calurosa. Y como tiene mucho calor, mucha radiación solar, mucha temperatura, el agua se va a evaporar. Y si el agua se evapora va a generar las precipitaciones. Y entonces esto va a generar a que esta zona también sea muy húmeda. Y como ya te hice mención, existan muchas precipitaciones. No te olvides que la zona más lluviosa y la zona más húmeda del Perú es la Amazonía peruana, ¿no? Listo, tengan en cuenta. Luego tenemos la cordillera de los Andes. Esta cordillera de los Andes está reflejado por un clima frío ártico, por un clima frígido, por un clima gélido. Pero estos climas van a ser variables. Gracias a la cordillera de los Andes, no se puede determinar un solo clima dentro de los Andes, sino que va a variar. Ejemplo, Huancayo se ubica en una determinada altitud. Esto va a generar a que los climas, nuestro clima de Huancayo sea distinto. De repente al de la ciudad de, podríamos determinar de repente la ciudad de Puno, o de repente La Oroña, o Cerro de Pasco. Pero ambas ciudades se ubican específicamente en los Andes peruanos. Entonces, la cordillera de los Andes tiene un frío ártico, varía de acuerdo a las estaciones, nuestros climas van a variar de acuerdo a las estaciones, como es esta temporada, ¿no? Que acá en Huancayo y en todos los Andes peruanos se está dando las famosas heladas. Listo. Y no te olvides que hay una variedad climática, ¿ya? Y 3, en la costa, la temperatura es constante, oscila su temperatura promedio en 20 grados centígrados y principalmente está determinado por la corriente de Humboldt, ¿no? Esto es lo que determina a que se puedan generar estos tipos de climas dentro de la costa, ¿no? La corriente de Humboldt, que son aguas frías, hacen a que exista mucha nubosidad en esta zona, ¿no? Y se genera la famosa inversión térmica en el territorio de la costa. Y es por eso que nosotros vemos a la costa con muchas nubosidades, totalmente nublado, ¿no? Y la radiación solar no se puede percibir, ¿no? Estos es nuestros climas, entonces, nuestros 3 macroclimas dentro de la región. Ahora hay otros autores, como son el caso de Javier Pulgar Vidal, que de acuerdo a la altitud hace una clasificación climática. Y Antonio X, que es otro personaje. Ya, seguimos. Entonces, habiendo determinado, jovencitos, lo que son los factores del clima y los elementos del clima, y de igual manera hemos visto los principales climas de nuestro territorio peruano, vamos a ver ahora una clasificación de los climas del mundo, específicamente una clasificación realizada por Köppen. Este personaje aduce y hace mención de que existen 6 tipos de clima en todo el planeta. Estos climas van a estar determinados con características propias, ¿ya? Claro, obviamente que se van a ser compartidos y lo vamos a identificar en todo el planeta Tierra. Vamos a iniciar. El primero de ellos se llama el clima ecuatorial. Como su mismo nombre dice, este clima ecuatorial se va a encontrar solo en la línea ecuatorial, hasta los 10 grados de latitud. Desde la línea ecuatorial hasta los 10 grados. Tanto para el norte y tanto para el sur, ahí nosotros vamos a determinar este clima ecuatorial.
¿Y cómo será este clima ecuatorial? Como ya te hice mención, si está esta ciudad cerca a la línea ecuatorial, tendrá específicamente una temperatura elevada. Su temperatura promedio llega siempre todo el año de 25 grados centígrados. Por eso es que la radiación solar incide sobre esa zona y hace a que tenga esta temperatura. La ciudad de Ecuador, la ciudad específicamente de repente Colombia, Brasil, son ciudades que se van a encontrar en la línea ecuatorial y que van a tener este tipo de temperatura media de 25 grados centígrados. Y obviamente, si existe mucha temperatura, la evaporación será mayor. Y si hay evaporación, habrá específicamente precipitaciones y estas precipitaciones se transformarán en humedades. ¿Está claro? Ciudades cerca entonces a la línea ecuatorial hasta los 10 grados de latitud. Como dice, entonces tiene mayor temperatura y mucha precipitación. Listo. Nuestras ciudades, de repente, la que más se puede acercar a esto vendría a ser específicamente la ciudad o cerca a lo que es el punto extremo de Putumayo, la frontera natural entre Perú y Colombia. Ahí se estaría identificando este tipo de clima muy caluroso con este tipo de presión. Segundo clima dentro del planeta, el clima tropical. Propiamente, como su nombre dice, de las regiones tropicales. Vamos, tiene una temperatura mensual y van a ser uniformes esta temperatura y van a tener esta temperatura de 20 grados centígrados anuales. O sea, todo el año no varía en esa temperatura. Profesor, ¿y qué qué ciudades vamos a encontrar dentro de nuestro territorio peruano? En esta zona sí podríamos identificar. Dentro de esto, las ciudades que podríamos encontrar vendría a ser el caso de Tumbes, el caso de Piura. ¿Por qué? Porque estas ciudades se encuentran mucho más cerca a la línea ecuatorial, claro, y van a generar un clima tropical. Los que han tenido la oportunidad de viajar de repente a este departamento de Piura, pues se van a dar cuenta que su temperatura es muy cálida. Y su temperatura promedio va a estar en ello, ¿no? Un poquito menos a esto. Ahora, una de las características de este clima tropical es que alterna las estaciones secas y lluviosas. Van a haber épocas donde la radiación solar va a ser intensa, la temperatura va a ser intensa y va a ser una región muy seca, ¿no? Los desiertos. Y de igual manera va a haber una época donde se generan lluvias intensas. Si ustedes se dan cuenta, cuando habla de las lluvias intensas, específicamente en el mes de diciembre, enero, febrero, que está iniciando nuestro verano, y como está iniciando el verano, ¿qué va a hacer? El agua del mar se va a evaporar mucho y esta evaporación va a generar intensas precipitaciones, generando el fenómeno del Niño, ¿no? Ustedes saben que Tumbes, Piura son regiones que tienen este tipo de clima, que están en nuestro Perú, y se identifican estas características negativas para nosotros, ¿no? Pero obviamente es un tipo de clima que se va a encontrar en todas estas ciudades. C. Climas desérticos. Dice, propios de áreas desérticas, como su mismo nombre dice. Obviamente en nuestro Perú tenemos desiertos, ¿no? El desierto de Sechura, el desierto de Ica, el desierto más árido y más seco del planeta, que es el desierto de Atacama en Chile, ¿no? Escasez de precipitaciones, ya sabemos. En los climas desérticos vamos a tener una flora y fauna adaptada a esos climas que tienen pocas precipitaciones y la radiación solar es muy intensa. Dentro de estos climas desérticos vamos a tener dos: clima desértico cálido y clima desértico costero. El clima desértico cálido tiene fuertes oscilaciones térmicas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a variar específicamente su aumento de temperatura y el descenso de temperatura. Un ejemplo claro del clima desértico cálido vendría a ser específicamente el Sahara.
así como puede generar en las mañanas, por la intensa radiación solar, mucho calor, en las noches igual manera puede descender a grandes temperaturas, ¿ya? Y el clima desértico costero, bajo oscilación térmica, y obviamente como se encuentra cerca al mar, va a haber más nubosidad. Ya, seguimos. Entonces ahora nos toca hablar sobre los climas templados, según la clasificación de climas del mundo. Dentro de esto tenemos climas templados. ¿Qué nos dice? Estos climas templados, la característica principal es la variedad de climas. O sea, dentro de esta región van a haber subclimas. Dentro de esto, las temperaturas son estivales. Quiere decir que tienen un cierto grado de calor por las mañanas, ¿no, jovencitos? Se podría acercar específicamente este tipo de clima en los ejemplos siguientes, como es el clima del Mediterráneo, los climas chinos, los climas oceánicos y climas continentales. Tienen un clima templado, como su mismo nombre indica. Si acá está oscilando entre 20 grados centígrados, en un clima templado estaría variando 15 grados centígrados aproximadamente, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Listo. Entonces, teniendo en cuenta, esta es la cuarta clasificación de climas. Ahora, vamos. Acá tenemos el clima polar, como su mismo nombre dice, jovencitos. El clima polar, la temperatura está por debajo de los 0 grados. ¿Y dónde voy a encontrar estos climas polares? Como su mismo nombre dice, obviamente en los polos, ¿no? En los polos se va a determinar. Listo. Y las precipitaciones van a ser en forma de nieve. Y obviamente todo el ecosistema de la flora y la fauna que se va a crear va a ser propiamente de esta región, de estas regiones polares, a partir de los 66 grados con 33 minutos de latitud, ¿no? Específicamente. ¿Ya? Listo. Y en la E tenemos el clima de montaña, que nos dice la temperatura disminuye con la altitud y va a originar mayor precipitación. Cuando hablamos de los climas de montaña, a medida que se van elevando o la altitud va elevándose, vamos a tener en cuenta que la temperatura va a ir disminuyendo. Tal es el caso, ¿no? Un ejemplo para que puedan tomar de conocimiento. Si yo estoy acá en la ciudad de Huancayo y me voy a Cerro de Pasco, como Cerro de Pasco se ubica a mayor altitud, prácticamente a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, la temperatura disminuye. ¿Está claro? ¿Listo? Y si yo de Huancayo me voy a Lima, como estoy a menor altitud, la temperatura aumenta. ¿Está claro? Listo, chicos. Bien. Bien, chicos. Entonces ya tenemos esa clasificación. Vámonos a las preguntitas. A ver, vamos. Preguntas. ¿Cuáles son los factores geográficos del clima? Hemos dicho que hay dos factores. Los factores cósmicos y los factores geográficos. Vamos a ver, recordar. Factores cósmicos provienen fuera de la Tierra, ¿no? Rotación, traslación. ¿Qué más tenemos? La forma de la Tierra, tenemos la energía solar y la inclinación del eje terrestre. Esos son los factores cósmicos externos. Y los factores geográficos internos que están dentro de la Tierra será la altitud, la latitud, la continentalidad, las corrientes marinas, será la oceanidad, el relieve, etc. ¿Está claro? Listo. Entonces, tomando en cuenta, acá sería la C. Continentalidad, oceanidad, altitud y latitud. Clave C. Vamos. ¿Cuál es la causa principal de la disminución de la temperatura con la altitud? Jovencitos, nosotros sabemos que a mayor altitud, menor presión atmosférica. A menor altitud, mayor presión atmosférica. ¿Cómo, profesor? Vámonos a un ejemplo. Lima se ubica de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces la presión atmosférica será mayor y habrá mayor
oxígeno. Mientras que Cerro de Pasco se ubica a mayor altitud y habrá menor presión atmosférica. Y si hay menor presión atmosférica, habrá la falta de oxígeno. Y es por eso que cuando una persona viaja hacia las zonas altoandinas, le falta el oxígeno y le da los famosos soroches. Clave D. Vamos. Seguimos. Durante todo el año, las regiones ecuatoriales y subpolares son áreas donde se van a originar las famosas borrascas, ¿ya? Las famosas borrascas. 7. Climas influenciados por los vientos alisios. No te olvides que los vientos alisios solamente se originan en las zonas tropicales, cerca de la línea ecuatorial. ¿Está claro? Listo. C. 9. El clima de los desiertos peruanos se diferencian del Sahara, entre otros. ¿Por qué? Porque es un desierto con mayor nubosidad, por estar cerca específicamente al océano, y otro es la corriente marina de Humboldt que va a determinar esta nubosidad. Clave A. Vamos. Autoevaluación. Si el clima es cálido y lluvioso, las viviendas rurales tienden a ser, si son cálidos, tendrán a tener las paredes más gruesas, que son hechas de adobes, y como son lluviosos, las ventanas más estrechas para que no pueda ingresar la lluvia. Clave A. Vamos. 3. La temperatura disminuye del ecuador a los polos por la forma de la Tierra. No te olvides, la radiación solar va a llegar donde se encuentre con mayor extensión, que es en la línea ecuatorial. Y como es achatada en los polos, la radiación solar solo va a atravesar a estos círculos polares. Vamos. 5. El fenómeno que se desarrolla en el Pacífico Sur de gran repercusión en medio natural y socioeconómico se denomina el fenómeno del Niño. Ya te dije, específicamente acá en este tipo de clima tropical, que hace que existe una estación donde existan muchas precipitaciones trayendo destrucciones, que se llama el fenómeno del Niño. Clave D. La cordillera de los Andes modifica el clima del Perú y dificulta el paso de los vientos del este y disminuye la temperatura y humedad a mayor altitud. La clave es la C. Listo. El aire que está sobre la Tierra se calienta más rápidamente que el que reposa sobre los mares, porque la masa de aire frío ocupa un lugar. La clave sería la A. Bien, chicos, estamos culminando. No te olvides de transcribir tu pizarrita y resolver los números pares. ¿Ya? Eso es todo. En las clases virtuales vamos a hablar más sobre elementos y factores del clima. Hasta la próxima.